Listo, comienza nomás. Recording in progress. Buenas tardes, un gusto. Hoy entonces empezamos con el gran grupo de angiospermas, que es el grupo de superiores que más nos va a ocupar en el transcurso del curso, valga la redundancia. Y comenzamos con diferencias ya bastante puntuales, recordando en parte lo que habíamos visto en Botánica 1 en morfología. La diferencia fundamental entonces entre los grupos vistos, pinófitas o gimnosperma y angiosperma, radica fundamentalmente en la estructura de tallo. La estructura interna aquí se complica un poco por la presencia de vasos, rayos medulares, fibra de xilema, fibra de floema, parénquima de xilema, etc. Fibras de sostén. También aquí vamos a encontrar flores, las llamadas flores perfectas, con los óvulos encerrados en una estructura que se denomina ovario, delimitado por hojas carpelares, que se van a proyectar en un estilo de estigma. Los óvulos en este caso son bitegumentados, están en el interior del ovario, como dije. Tienen una micrópila, tienen en su interior el saco embrionario, que es multicelular, tiene la célula huevo, 2 sinérgidas, 3 antípodas y 2 células del medio, donde la célula huevo va a ser fecundada y las 2 células del medio van a ser fecundadas para obtener el embrión y el endosperma respectivamente, que es triploide. En este caso, la polinización se va a realizar sobre el estigma. Va a haber un desarrollo, entonces, ahí como lo tiene en el esquema de tubo polínico con dos núcleos, uno vegetativo y otro reproductivo, y que va a producir la fecundación en la ovocélula, ya sea por la micrópila o no, porque puede haber también charlazogamia, pero ya es toda una estructura que funciona de forma totalmente distinta en la fecundación doble de lo que habíamos visto en pinófitas. Entonces, tenemos dentro de este gran grupo, repito, con flores perfectas, ya protegidas por 2 verticilos o 1 perionio o perianto, cáliz y corola, androceo estructurados con filamentos y estambres, los estambres con sacos polínicos, donde se van a producir los granos después, y el gineceo con ovarios tiroidestigma, con 1 o varios carpelos. Entonces caracteriza y diferencia perfectamente este grupo del resto. Dentro de las angiospermas, vamos a ver entonces las distintas clasificaciones en angiospermas basales, que van a ser las más primitivas, y la otra rama o el otro clado son magnolidias, y vamos a ir ingresando en monocotiledonias. Angiospermas basales es un grupo primitivo interesante. Se caracteriza porque generalmente son plantas acuáticas, tienen tejido de conducción con vasos, generalmente en las raíces con las cuales se fijan al sustrato. Tiene distribución de piezas florales helicoidal, no verticilada, y generalmente tienen flores de dehiscencia nocturna. Las magnoliales generalmente son árboles o arbustos, ya no son terrestres, tienen las piezas de la corola también dispuestas en forma helicoidal, generalmente, al igual que las angiospermas basales, varios carpelos también dispuestos de la misma forma, y repito, son árboles o arbustos. Por último, las monocotiledonias generalmente son herbáceas, no hay crecimiento secundario, ya lo saben, tienen accesorios colaterales cerrados, no hay cambio, normalmente son flores trímeras o con piezas múltiplo de 3, no hay una cantidad de caracteres que representan a este grupo, que lo vamos a ver al final de la clase. Dentro de angiospermas basales tenemos el orden Nymphaeales,
que comprende dos familias, Nymphaceae y Camombáceas. Las Nymphaceae son plantas acuáticas que normalmente tienen hojas flotantes en la superficie, mientras que las Camombáceas son plantas que están inmersas totalmente en el agua y lo único que aflora de la superficie son las flores encargadas, por supuesto, de la reproducción. Uno de los ejemplos de Nymphaceae es Nymphea amazonum, que es un elemento muy común en los humedales de Liberá, que es el segundo humedal más importante de América del Sur, que pertenece a nuestra provincia. Ahí vamos a ver los limbos de las hojas flotando y las flores muy vistosas, con disposición de piezas helicoidales, con una transición de pétalos, sépalos a estambres, que a veces son petaloides, y también el centro del receptáculo, que es un tanto en forma de tubo piramidal, se van a insertar los carpelos de alicarpelar, y en este caso van a tener un fruto que es una polibaya. Las Nymphea amazonum produce su apertura floral a la noche. La foto de arriba está sacada exactamente con una linterna a las 12 de la noche en la Laguna Iberá. Si no, era imposible, porque durante el día lo único que se ven son botones, y son polinizadas por quirópteros o mariposas nocturnas. Otra Nymphaceae importante es Victoria cruziana, el irupé, con sus característicos platos, muy comunes hoy es muy común únicamente en la salida del sistema de Iberá, en el río Corriente. Es muy común en los riachos de Chaco, con una leve escorrentía. Es una especie con hojas flotantes arraigadas al sustrato y que tiene distintas exigencias con respecto a la escorrentía del agua. Es una de las especies que usamos para explicar en algunas publicaciones o en algunos estudios que la corriente del sistema de Iberá, que va normalmente de noreste a sur-oeste, desembocando en el río Corriente, ha sufrido cambios, por eso Victoria cruziana se ha replegado únicamente a esa zona, ya que los lugareños nos indicaban que antes la mayoría de las lagunas de Iberá tenía irupé. Eso es posible, no se olviden que puede haber una cierta saturación a veces de los humedales, son lagunas que tienen su propio equilibrio, pero con pequeñas variaciones pueden ser suficientes como para que esta planta la acusen. Hay una historia muy linda de Victoria cruziana que yo solía contar. Fue coleccionada por primera vez por Amado Bonpland en América, puntualmente en Corrientes y en Chaco. Él la llamó el nenúfar sudamericano y mucho no le erró, porque es pariente del nenúfar asiático, que también es acuática, hoy Nelumbulácea, ya la vamos a ver. Manda la semilla, él sabía que el fruto, que es una polibaya, le dicen maíz de agua por la estructura que tiene y lo consumían los indios. Él manda semillas al museo, ya instalado en América, manda semillas al Museo de París, y el encargado del Museo de París, del Jardin des Plantes, manda a Kew. Entonces, el curador de Kew las hace germinar, y cuando se desarrolla la planta, d'Orbigny, que fue un viajero francés que anduvo por esta zona, cruzó Liberá en 1815, la describe y le dedican a la reina Victoria, llamándola Victoria cruziana. Esa es la historia. Realmente hay 2 o 3 especies de Victoria amazona en la otra, que es muy común en Brasil. Esto es hoy Nelumbulácea, es el nenúfar, que está muy ligado, ahí tienen las flores, la parte superior derecha, está muy ligado a las costumbres y a las costumbres asiáticas, la usan como perfume, como saumerios, aromatizantes, etc. El género hoy es Nelumbo nuncifera, y que vulgarmente lo conocen como nenúfar de China.
Las cabombáceas, como les decía, son plantas que están inmersas totalmente en agua, tienen hojas fimbriadas, muy hendidas, y hay algunas en forma de plato que están en la parte apical, dándole flotabilidad a la inflorescencia, normalmente que tiene flores trímeras, típicas de la Angiosperma basales. Repito, es muy común encontrar cabomba coroliniana en todas las lagunas del sistema Iberá, fundamentalmente en la laguna homónima, ¿no es cierto? La laguna Iberá forma poblaciones densísimas. Dejando ya Angiosperma basales, yendo a Magnolides, dijimos que este era un grupo que generalmente tenía plantas terrestres, arbustivas o arbóreas, y comprende órdenes como magnoliales y laurales. El orden magnoliales involucra dos familias, magnoliaceae y anonáceas, mientras que laurales comprende una sola familia, las lauráceas. Las magnoliáceas son normalmente plantas arbóreas, son todas del hemisferio norte, están en nuestra zona porque han sido introducidas por los inmigrantes, fundamentalmente los italianos. Son plantas con flores vistosas, también de disposición de piezas flores helicoidal. También se distribuye en forma helicoidal el androceo y el gineceo. En este caso, el ovario, que es policarpelar, dialicarpelar, va a originar un fruto seco que es un polifolículo. Son muy comunes entonces ver cultivadas en nuestros jardines Magnolia grandifolia y a veces también alguna especie de tulipanero. Liriodendron tulipífera es muy cultivado en el hemisferio norte, es un árbol de hasta 15-20 metros de altura, muy vistoso, muy frondoso, y se cultiva en la mayoría de los espacios verdes de las ciudades del hemisferio. En anonáceas tenemos, sí, anonáceas nativas. Aquí el fruto ya no es un polifolículo, es una polibaya, tiene flores muy primitivas. Tenemos representadas en la zona arbustos de Anona chirimoya, que es la chirimoya que está cultivada en Santiago del Estero, Salta y Tucumán y se consume muchísimo en dulce. Ven el corte longitudinal, que es una polibaya típica. Tenemos anonáceas nativas, como por ejemplo Anona emarginata, que antes se llamaba Rolini emarginata, que es el araticú, con el fruto reducido, ahí lo tienen en la lámina, el fruto mucho más pequeño, y las flores también tan poco viscosas y tan precarias como ocurre en la chirimoya. Anona emarginata está muy bien representada en todo lo que son los bosques hidrófilos de nuestros humedales y también en el borde de selvas marginales del río Paraná, Uruguay. Lauráceas, que corresponde a laurales, es la única familia del orden. Normalmente son plantas arbóreas, no hay lauráceas arbustivas, son muy pocas, por lo menos en la zona. Están muy bien representadas en nuestra flora, se caracterizan por tener flores muy poco vistosas, masudas, normalmente con el androceo, con anteras masudas y la dehiscencia de las anteras es valvar. Ese es un carácter que identifica claramente a las lauráceas. Son aromáticas y generalmente tienen un fruto tipo baya con una envoltura carnosa en la base colorida que los hace semejantes a una bellota de los quercus. Y esas son las características indivisibles de las lauráceas. Tenemos especies como Persea americana, la palta, es un árbol muy importante para nuestra dieta, anda muy bien en la zona, el fruto es una pseudobaya. El origen de Persea americana no está muy claro, aparentemente tiene origen en California, pero también se han encontrado muchos relictos ancestrales en México. La pregunta es cómo migró de California a México y qué animal o quién trasladó frutos tan grandes
tanta distancia, así que el origen de esta planta es todavía, repito, incierto. Para nosotros es un cultivo muy importante, es una alternativa de explotación de cultivos tropicales, ya que el 45%, aunque no lo crean, el 45% de la palta que se consume es importada, así que es un muy buen recurso para nuestra zona que se está reactivando. Como laurácea nativo tenemos Nectandra megapotámica, que es el laurel blanco, el laurel del río, es uno de los integrantes más importantes de las selvas mixtas de Misiones. Vive no solamente en las selvas mixtas, sino extiende su distribución por las selvas marginales del río Paraná, Paraguay y Uruguay. Se caracteriza por las típicas flores, como dije, y su fruto tiene una envoltura carnosa, muy vistosa, de color rojiza. Es maderable, la madera de laurel se usa, es casi imputrescible. No sé si dije que todas las lauráceas son aromáticas, tienen resinas, y eso las hace que no sean atacables por patógenos. Otra Nectandra es angustifolia, que es el laurel de menor porte, es una planta más pequeña, hasta 5 metros de altura, y es muy común en todos los humedales. Vive desde los embalsados en el sistema de Iberá hasta los bosques hidrófilos. Y Ocotea puberula es el laurel negro, también se encuentra muy bien representada en la selva mixta de Misiones. Se caracteriza por tener hojas discolores, generalmente a veces teñidas de un rojo intenso, y ahí tiene el fruto con la típica cúpula carnosa de color rojo. Es maderable también. Cinnamomum camphora es el alcanfor, es una planta aromática que se usa en medicina popular. El alcanforero se usaba antes muchísimo para atender afecciones respiratorias. Otra laurácea es Ocotea porfiria, que es el laurel de la falda. Ocotea porfiria, que antes se lo llamó Febe porfiria, y también se lo llamó Cinnamomum porfiria. Es el laurel de la falda, es uno de los endemismos de las yungas, es un árbol de mucho desarrollo, y lo tienen en la foto comparado con el muchachito que está en la base. Se caracteriza, como dije, por el tipo de flor y la cúpula que recubre la base de su fruto, y repito, vive exclusivamente en las faldas de las selvas mixtas de yunga. No baja más. Bueno, yendo al otro orden, piperales, al orden vecino, comprende dos familias, aristoloquiáceas y piperáceas. Las aristoloquiáceas son normalmente plantas volubles, con hojas simples, normalmente corazonadas o de distintas formas. Tienen ovario ínfero, tienen las flores con corola monoclamidia, o sea, un solo verticilo de pieza totalmente soldado, que forman ese tubo con un abultamiento basal inmediatamente después que termina el ovario, y se llama utrículo. Dentro de ese utrículo se encuentra la íntima unión de androcígenes-o, o sea, un ginostegio o ginostemia. Después el utrículo se prolonga y termina en la boca, que generalmente está cubierta de pelos retrógrados, o sea, pelos que miran para adentro, para que los insectos, dípteros o formícidos, ingresen a desesperación por salir, polenicen y produzcan la fecundación de la flor. El fruto le llaman canastita, es una cápsula septicida con varios carpelos. La aristoloquia está muy bien representada en nuestra flora. Hay varias especies como Fimbriata, argentina, triangularis. Ven que la mayoría tienen la boca o la parte llamativa para los insectos polinizadores
con pigmentos que van de amarillo a morado o castaño. La palabra aristología significa parto fácil. Los indígenas usaban infusiones de aristología para facilitar el parto a las mujeres, y el hombre, como siempre, cuando mete la mano hace problemas. En dosis concentrada, la aristología es abortiva. Así que bueno, hoy es el uso que se le conoce, y es muy común encontrar aristología como adorno en cercos vivos, etc., en jardines de la ciudad. Aristología grandiflora es ornamental, tiene flores como de 20 centímetros de diámetro. Esto es el Jardín Botánico de Río, se la usa como ornamental por lo llamativo y el tamaño que tiene su flor. Piperales, por otra parte, comprende dos géneros contrastantes, que son las peperonia y piper. Y las piperáceas se caracterizan por son plantas o epífitas o arbustivas. Se caracterizan por tener la inflorescencia de una espiga muy densa con flores totalmente aclamídeas. O sea, las flores femeninas o masculinas que se encuentran en esa espiga densa están simplemente protegidas por una bráctea, no más que eso. Que después, bueno, la flor femenina va a formar una valla. Las especies de peperomia también representaron nuestra flora, dije, nativa. Crecen en Misiones, peperonia circinata, arifolia, rotundifolia, son epífitas muy comunes en la selva mixta de Misiones. También se cultivan, son las moneditas, o el dólar, como dicen, peperonia obtusifolia, que teóricamente atraen el dinero. Varias especies de peperonia sp se cultivan como planta interior, y también peperomia caperata. Así que hay varias especies que se utilizan como ornamentales. El género piper, por otra parte, entonces son arbustos, tienen nudos muy desarrollados estos arbustos, por eso le dicen, en sus tallos, por eso le dicen rodilla vieja. Hay 4 especies de piper. Uno es amalago, en nuestra flora nativa, en la selva mixta de Misiones. Son arbustos que viven en el interior de selva o margen de selva, siempre con la característica inflorescencia en esa espiga densa. Y también es un piper la planta que nos sirve para extraer la pimienta, Piper nigrum, que de ahí se extrae la pimienta negra y la pimienta blanca, es lo mismo. Son estados de madurez, pero en realidad es una sola especie la que se utiliza para obtener estos frutos. Con esto entonces terminamos lo que sería angiospermas basales y magnolides, y vamos a hacer una leve introducción en monocotiledóneas que nos va a ocupar la clase del lunes, ya que el martes ya empiezan a haber poáceas. Bueno, monocotiledóneas, creo que las características fundamentales ustedes ya las manejan de morfología. Fundamental, como siempre, hacer hincapié en la diferencia de estructura interna de tallo, donde hay un sistema en corte transversal, un sistema desordenado de accesorios vasculares, en una médula parenquimática, con accesorios colaterales, sin cambio, no hay accesorios cerrados, no hay crecimiento secundario. Normalmente las raíces son fasciculadas, no son embrionales, sino son adventicias, que son las que reemplazan simplemente, rápidamente las embrionales, que simplemente actúan como un ostorio. Es muy común los tallos en forma de platillo que van a soportar bulbo, que es un tipo de tallo subterráneo muy común en monocotiledóneas. Las raíces son todas axonomorfas, no hay raíz pivotante aquí. Los tallos pueden ser en forma de caña, con nudos y entrenudos o no. Y generalmente la hoja tiene una vaina y una lámina, tiene distintas características esa vaina.
Y la lámina generalmente con sésilo, con un pseudopecilo en algunas bambuses, tienen la particularidad de tener hojas paradinervadas, que es el común de tipo de venación de este grupo de plantas. También los granos de poro tienen un solo poro, o sea, son unicorporados. Y por último, las flores normalmente son trímeras o múltiplo de 3. Hay en monocotiledonea, ya van a ver, flores muy vistosas o a veces reducidas simplemente a pequeñas brácteas. Hasta aquí entonces toda esta primera parte de transición entre las plantas primitivas, las magnoliáceas, las angiospermas primitivas, hasta ingresar en monocotiledonia, donde también vamos a analizar desde las monocotiledonias primitivas hasta las más evolucionadas. Por todo, gracias. Recording stopped. Por todo, gracias por el silencio. Me alegro que no hemos tenido ningún problema comunicacional esta tarde. No sé qué te pareció, Marco, pero parece que nuestro internet anduvo bien.